La mayoría de las personas asume que el panorama fiscal permanece igual año tras año. Esa suposición puede ser costosa. En este preciso momento, hay cambios que ya están activos, cambios que afectan directamente cuánto dinero queda en tu bolsillo después de impuestos. Y si no prestas atención, podrías estar dejando beneficios sobre la mesa o enfrentando sorpresas inesperadas cuando llegue el momento de presentar tu declaración. Hay un detalle que muy pocos están discutiendo. Algo que pasó casi desapercibido en medio del ruido político y las noticias diarias. Este detalle tiene que ver con deducciones nuevas, créditos ajustados y cambios en cómo ciertos ingresos son tratados por el sistema fiscal. Y lo más importante es que estos cambios no afectan a todos por igual. Los adultos mayores, aquellos que dependen de ingresos fijos, ahorros acumulados durante décadas y beneficios específicos, están en una posición única. Si te vas ahora, te perderás exactamente qué significa esto para ti. Hablemos primero del contexto general. Durante los últimos años hemos visto inflación persistente, cambios en las políticas comerciales y ajustes legislativos que intentan equilibrar el presupuesto federal mientras ofrecen alivio a ciertos grupos. Todo esto ocurre mientras los costos de vida continúan subiendo. Para quienes tienen entre 55 y 75 años, esta combinación crea una situación delicada. No estás en el inicio de tu carrera laboral, donde puedes simplemente trabajar más horas para compensar. Tampoco estás completamente fuera del sistema tributario si aún tienes ingresos, inversiones o propiedades. Estás en un punto medio donde cada dólar cuenta más, donde cada decisión fiscal puede tener un impacto duradero en tu estabilidad financiera. El año pasado, el Congreso aprobó una legislación significativa conocida popularmente como la Gran Ley Fiscal. Esta ley introdujo cambios que técnicamente entraron en vigor de manera retroactiva para el año fiscal 2025, pero cuyos efectos completos se sentirán cuando las personas presenten sus declaraciones en 2026. Algunos de estos cambios fueron extensiones de políticas existentes que estaban programadas para expirar. Otros fueron ajustes completamente nuevos. Y aquí está el punto crucial que muchos pasan por alto. Estos cambios no fueron diseñados simplemente para reducir impuestos de manera uniforme, fueron dirigidos a grupos específicos, situaciones específicas, tipos de ingresos específicos. Tomemos el crédito tributario por hijo como primer ejemplo. Este crédito recibió un aumento de $200 en su cantidad máxima. Pero más importante aún, estaba programado para reducirse a la mitad de este año, debido a que las disposiciones temporales de 2017 iban a expirar. Los legisladores no solo evitaron ese recorte, sino que agregaron ese impulso adicional. Para las familias que aún tienen hijos dependientes en casa, esto representa dinero real que regresará en forma de reembolso o reducción de la obligación tributaria. Si eres un abuelo ayudando a criar nietos, o si tienes hijos adultos que aún califican como dependientes bajo ciertas circunstancias, esto podría aplicarte. Y aquí es donde la mayoría de las personas dejan de prestar atención, porque hay otro cambio que afecta directamente a un segmento específico de trabajadores, y ese cambio tiene que ver con los ingresos por propinas. Ahora, podrías pensar que esto no te concierne, pero considera esto. Muchos adultos mayores trabajan en servicios, ya sea a tiempo completo o parcial, después de jubilarse de sus carreras principales. Restaurantes, hoteles, servicios de entrega, trabajos donde las propinas son parte significativa del ingreso. Para estas personas, ahora existe una deducción que permite restar esos ingresos por propinas de su ingreso tributable. Este cambio también fue retroactivo para 2025, lo que significa que cuando presenten su declaración próximamente, verán ese beneficio reflejado. Algo similar ocurre con el pago de horas extras. Si continúas trabajando y recibes compensación por horas extras, ahora hay provisiones que permiten un tratamiento fiscal más favorable de esos ingresos. Nuevamente, esto beneficia desproporcionadamente a quienes están extendiendo sus años laborales,
algo cada vez más común entre personas en sus 60. Si este tema te afecta, vale la pena quedarte conmigo, porque lo que viene a continuación es probablemente lo más significativo para adultos mayores específicamente. Existe ahora una deducción nueva de $6,000 por persona mayor. Esta es una deducción considerable y está disponible independientemente de si itemizas tus deducciones o tomas la deducción estándar. Déjame repetir eso porque es importante. No tienes que elegir entre esta deducción y la deducción estándar. Esta se aplica adicionalmente, siempre y cuando cumplas con los umbrales de ingresos establecidos. Estos umbrales están diseñados para evitar que personas mayores de ingresos altos se beneficien, enfocando el alivio en aquellos que más lo necesitan. Para parejas donde ambos califican como mayores, esto significa $12,000 en deducciones adicionales. En términos prácticos, esto reduce significativamente tu ingreso tributable, lo que a su vez reduce cuánto debes o aumenta tu reembolso. Este es uno de los beneficios tributarios más grandes disponibles para la próxima temporada de presentación de impuestos. Pero aquí está el problema. Muchas personas no están al tanto de esto. No ha recibido la cobertura mediática que merece. ¿Y si tu preparador de impuestos no está actualizado o si usas software básico sin leer cuidadosamente, podrías no reclamarlo? Pero la parte más importante aún está por delante, porque necesitamos hablar sobre el otro lado de esta ecuación. Los beneficios tributarios son una cosa, los costos que enfrentas son otra completamente diferente. Mientras estos cambios tributarios ofrecen alivio, hay una fuerza económica trabajando en la dirección opuesta. Los aranceles. Durante 2025, los aranceles sobre bienes importados han aumentado significativamente. Estos no son aranceles temporales o simbólicos, son tarifas sustanciales aplicadas a una amplia gama de productos, desde electrónicos hasta decoraciones navideñas, desde juguetes hasta electrodomésticos. Las estimaciones indican que el hogar estadounidense promedio enfrenta una carga de aproximadamente $1,100 este año debido a estos aranceles. Para 2026, si las tasas actuales permanecen en efecto durante todo el año calendario, esa cifra aumenta a alrededor de $1,400. Ahora bien, es importante entender cómo funcionan realmente los aranceles. No es simplemente que el gobierno cobra un impuesto en la frontera, y eso termina ahí. Los aranceles son pagados inicialmente por las empresas que importan productos. Esas empresas enfrentan entonces una decisión: absorber ese costo adicional, lo que afecta su capacidad de contratar, pagar salarios más altos, o invertir en crecimiento, o trasladar ese costo a los consumidores en forma de precios más altos. En la práctica, generalmente es una combinación de ambos, pero en cualquier caso, los estadounidenses terminan pagando, ya sea a través de salarios estancados, menos oportunidades de empleo, o precios más altos en la tienda. El costo recae sobre nosotros. Para los adultos mayores, esto tiene implicaciones específicas. Muchos viven con ingresos fijos: seguro social, pensiones, retiros programados de cuentas de jubilación. Cuando los precios suben debido a aranceles, ese ingreso fijo compra menos. No tienes la opción de trabajar horas extras para compensar. No puedes necesariamente recortar gastos esenciales. La inflación ya había erosionado el poder adquisitivo en los últimos años, y ahora los aranceles agregan otra capa de presión. Considera artículos específicos que han sido afectados: las decoraciones navideñas, por ejemplo. Los aranceles sobre luces navideñas alcanzaron $45 millones este año. Árboles artificiales, sets de natividad, ornamentos, todos enfrentan tarifas significativas. En total, más de $500 millones en aranceles se pagaron solo en los primeros 9 meses de 2025, comparado con cantidades mucho menores en 2024. Esto no son artículos de lujo caprichosos para la mayoría de las personas.
Son tradiciones, formas de mantener el espíritu familiar, especialmente importante para quienes valoran la continuidad y la conexión con las generaciones más jóvenes. Los juguetes son otro ejemplo claro. Si estás comprando regalos para nietos, has notado que los precios han subido. Durante el primer mandato de la administración anterior, se consideraron aranceles sobre juguetes y juegos de mesa, pero el presidente decidió retrasarlos antes de la temporada navideña porque no quería que los consumidores pagaran más por poner regalos bajo el árbol. Esta vez, esa consideración no aplicó. Los aranceles están en pleno efecto, haciendo que scooters, juegos de mesa, juguetes educativos, todo cueste más. Este es el dilema que enfrentas. Por un lado, hay reducciones de impuestos reales, particularmente esa deducción de $6,000 para mayores. Por otro lado, hay aumentos de costos reales debido a los aranceles. La pregunta natural es, ¿cuál supera al otro? En términos agregados, las reducciones fiscales representan un impacto de ingresos mayor para el gobierno que los aumentos de aranceles. Matemáticamente, esto sugiere que la mayoría de las personas saldrán adelante cuando se pesen ambos factores. Pero hay matices críticos aquí. Primero, mucho de lo que el Congreso hizo fue simplemente extender el status quo. Evitaron que los créditos y deducciones expiraran y regresaran a niveles anteriores más bajos. Entonces, desde tu perspectiva personal, si tu tasa impositiva permanece igual año tras año, si tu deducción estándar es casi la misma con un pequeño aumento, no vas a sentir una diferencia dramática. Tu situación fiscal se siente familiar, no mejorada. Pero los aranceles, esos los notas inmediatamente. Cada vez que compras algo y el precio es más alto, lo sientes. Cada vez que tu presupuesto mensual se estira más delgado, lo experimentas directamente. Entonces, desde una perspectiva de sentimiento, desde cómo te sientes acerca de tu situación financiera, puedes sentirte peor, incluso si técnicamente los números muestran que recibiste un pequeño recorte de impuestos. Si estas reducciones superan tu carga de aranceles, depende completamente de tu situación individual. ¿Cuánto compras en bienes importados? ¿Cuál es tu nivel de ingresos? ¿Qué deducciones calificas para reclamar? Si aún trabajas o vives completamente de ahorros y beneficios. No hay una respuesta única para todos. Si estos temas importan para ti, si tu seguridad financiera depende de entender cómo las políticas gubernamentales afectan tu vida diaria, entonces vale la pena mantenerse informado sobre estos desarrollos. No se trata de pánico o urgencia artificial. Se trata de conciencia tranquila y preparación reflexiva. Se trata de saber qué preguntas hacer cuando te sientas con tu preparador de impuestos. Se trata de entender por qué ciertos productos cuestan más y cómo eso encaja en el panorama económico más amplio. Cambios como estos raramente llegan ruidosamente, pero a menudo importan silenciosamente. La diferencia entre estar informado y estar desprevenido puede medirse en cientos o incluso miles de dólares a lo largo del año. Puede significar la diferencia entre maximizar los beneficios disponibles para ti y dejar dinero sin reclamar. En esta etapa de la vida, cuando cada decisión financiera tiene peso duradero, cuando hay menos tiempo para recuperarse de errores, esa diferencia importa más que nunca.